invitados, muchas cosas, invitados, orquestas, padrino, lugares, escena, olores, colores, bien, anillos. Todo eso es la parte externa. Es más o menos como un resumen de algo, de un proceso psicológico que está ocurriendo en ambas personas. En ambas personas ocurre un proceso psicológico, es algo así como el volcán. Dentro del volcán hay una especie de masa, de fuente que hace que exteriorice esa lava. Entonces esa lava más o menos es esto, la etapa final, que es el matrimonio. Ya, lo que les invito no es a condenar eso ni a aceptarlo, les invito a entender ese proceso psicológico que ha ocurrido en ambas partes. ¿Cómo así nace ese resultado de ir y a casarnos, por decirlo así? ¿Cómo nace ese proceso? Ese resultado, podríamos decir, ¿cómo nace? Vamos, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Sí. ¿Cómo llega a eso? ¿Qué encuentran en el matrimonio? ¿Qué cosas se encuentran? Ah, posesión. Sí, a eso se conoce un papel físico y el otro un papel psicológico. Pero ambos son papeles. Solo que la distinción, así como hay una droga física, que las pastillas, pero también hay una droga psicológica. Pero ambas son drogas, con sus propios efectos. Usted me dice, ¿por qué la vida es tan cargada, profe? Por estas cosas. Veamos a ver. ¿Qué ven aquí? ¿Saben por qué no hay presión en la exposición? No debe haberlo, tampoco debería. Es porque la exposición debe ser hecho en un estado en el que no hay presión de premio ni de castigo. Un estado en el que profundiza y considera los detalles en la clase de información que va a proporcionar. Es un resultado no de la obsesión, del apuro, de la presión, no, sino del arte de investigar y tratar un tema que muchas veces no es tocado como se debiera tocar. Así que vaya procesando en su tranquilidad, pensando en el carro, procesando con mucha tranquilidad. ¿Qué vemos aquí? Un laberinto, un gran laberinto. A esto lo llamaremos pensamiento sistematizado. Esto es el cerebro, la mente. La mente. Entonces, dibujaremos aquí. ¿Quién es? ¿Quién? Exactamente. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué hace? Cuando naces, ingresas a un mundo en el que
todos nuestros sentidos están expuestos a inmensa cantidad de información. Para captar esta esencia, absoluto silencio, un silencio vamos. Entonces nacemos, ingresamos a un mundo en la que nuestros sentidos son bombardeados por inmensa cantidad de información. Vemos tantas cosas, escuchamos tantas cosas, tocamos tantas cosas, olfateamos tantas cosas, pero no entendemos lo que entra por nuestros sentidos, solo entendemos de acuerdo a vuestro condicionamiento. Eso significa de que ella terminó con su pareja porque su pareja le había dicho modelo, y modelo para ella significaba prostituta, por eso terminó con su pareja. ¿Y quién le había informado? Su padre. ¿Qué enseña su padre? Matemática. Cómo una idea no entendida arrastra al mismo ser humano. Entonces, este ser humano está atrapado en las paredes. Estas paredes no puedes tocarlo, no puedes verlo, por eso no puedes destruirlo, no puedes sacarlo. Estas paredes son invisibles. Estas paredes son ideas respecto a la vida. En otras palabras, estas paredes son las ataduras. Es algo así más o menos. Es algo así. Pero tiene tantas ataduras, tantas paredes psicológicas invisibles. Entonces tiene varios nudos y varios nudos. Y en ese nudo está tu pánico escénico, tu vergüenza, tu miedo a la escalera, todas esas cosas. Ahora, nos han dicho que tenemos que salir de esto, pero no se trata de salir. ¿Qué significa salir? Cuando entiendas de que el gato negro es sinónimo de mala suerte, ahí está tu frontera psicológica. Cuando tienes la información de que la escalera y cruzar por la escalera es sinónimo de mala suerte, entonces ahí tienes las fronteras psicológicas. Cuando te han dicho y crees que la oscuridad, y en la oscuridad existen muchas cosas, ¿sí? La oscuridad, entonces hay otra atadura. Y así se va atando de ideas. Ahora, pero cuando entiendas, no por obligación, cuando entiendas de que la escalera es escalera y punto, entonces es como si la frontera invisible dejara de existir ya. No es matar esa idea, sino es entender. Cuando entiendas de que el gato negro es gato negro y punto, y no gato negro mala suerte, entonces, por entendimiento, no por obligación, entonces esa frontera desaparece, psicológica, y la mente se va liberando, se va volviendo a ser como antes era. Cuando entiendas de que te vistas con una ropa interior amarillo y que eso significa para ti buena suerte, entonces la mente seguirá atada. Has construido una pared psicológica que te impide hacer muchas cosas. Pero cuando entiendas de que el amarillo es amarillo y punto, entonces se desata la mente. Cuando entiendas de que la oscuridad es oscuridad y no un lugar donde existen seres extraños, entonces cuando entiendas de que la oscuridad es ausencia de luz y eso es todo, entonces la mente se va reoxigenando. Esas paredes invisibles se van esfumando. Y así poco a poco vas entendiendo de que las cosas tal como son y no tal como nos han dicho. Entonces la mente empieza a estar en su originalidad. Eso significa, ya no hay estas fronteras que vemos, ya no hay esto. Eso significa salir del laberinto. Ya, salir del laberinto. Entonces, sale del laberinto. Eres un hombre entendido, lúcido, agudo, reflejos, lo que es y lo que no es. Entonces ya contigo nadie puede trabajar.
porque ni siquiera te engañan porque se engañan a sí mismos. ¿Ve? Es el entendimiento, no el desear ser bueno o el desear ser persona con principios o con ideales nobles, sino es entender. Quien desea ser persona buena, hay mucho egoísmo, no hay entendimiento. Quiere ser buena persona porque quiere sobresalir, eso es complejo de superioridad. Quien quiere ser un líder, ¿sí? Tiene un ideal, un propósito, quiere verse mejor que los demás, eso es complejo de superioridad, ahí no hay madurez. Y esa es una carga. Supongamos de que todos los días estoy diciendo, soy un hombre con principios y practico valores, ¿sí? Bien, se está vanagloriando. Y de repente, durante mucho tiempo lo practicó y alguien le dice, estúpido, idiota. Y él reacciona, ¿qué dijiste? Le da un golpe. Después de haberle dado un golpe, se dice, ¿por qué reaccioné de esa manera? Yo creí que estaba creciendo. Lo eché a perder todo. ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué? Exactamente. Tenía expectativas de ser persona buena, se veía como superior. Ahí está ese dolor, ese sufrimiento. Así que quien se cree superior, ahora podrán entender, sufrirá. Entonces, pero ese sistema o ese chip nos vende. Entonces hay que desmoronarlas esas con el entendimiento. Quien se cree superior sufrirá, quien se cree inferior sufrirá, quien no se cree superior ni inferior, entonces no sufrirá, no hay sufrimiento, no hay dolor. Eso es entenderse de instante a instante. ¿Ven la diferencia entre ser persona buena o estudiar para ser persona buena, que es caótica y conflictiva? Y la otra es entender, el arte de aprender. La otra es obsesión, quiere un resultado. La otra no hay obsesión porque no quiere un resultado, quiere entender las cosas tal como son. Y eso es paz en su pura esencia, es paz, es madurez. Recién podemos hablar de madurez. Las personas que quieren ser mejores que los demás, no hay madurez. La madurez no es cuestión de edad, es cuánto entendemos. Ahora vean, estas paredes, hablemos acerca de matrimonio. ¿Cómo llegamos a ese final del matrimonio? ¿Cómo? Esto viene a raíz de aquellos que se quejan, ¿por qué me sucede eso? No me quiere, no me ama. Yo dije, ¿qué cosa? Vamos a tratar este tema de una vez por todas. Vamos a tratar. ¿Cómo llegamos al matrimonio? ¿Ah? ¿Por qué se casan? ¿El matrimonio es sinónimo de amor? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo llegamos a eso? Dentro de las expectativas tenemos eso. Y todos rendimos culto a ese ideal del matrimonio. Entonces más te interesa el ideal que el vivir, que el estar, que el compartir, que es la esencia misma de la vida. Un estar. Pero más nos sometemos al ideal y hacemos cualquier cosa por ver cumplido ese ideal. Estando casados hacemos todos los esfuerzos para que se mantenga ese ideal. Dejamos de comer, dejamos de dormir, nos sacrificamos por mantener ese ideal. Al final hemos sido absorbidos por el ideal y no hemos vivido. El punto es que en ambos sucede. La pregunta es, cuando estás solo buscas casarte, por decirlo así. Por ejemplo, creces, estás buscando estudiar, hacer tus cosas, luego un poquito más de edad tienes, luego buscas, casarte. Sales con alguien, luego buscas el siguiente paso, ¿es qué cosa? Casarse. Ya es un proceso, pero una vez casado, buscas ¿qué cosa? Buscas fugar, buscas salir. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Antes de que te casaras,
tú creías de que casándote ibas a llenar ese vacío que según dices tienes, ¿no? Puede ser esta psicológica, emocional, física, o sexual, o económica, etcétera, etcétera. Entonces, una vez casado, te das cuenta de que psicológico o emocionalmente sigues vacío. Por ratos, por ahí te has alegrado, has festejado de vez en cuando chispas de cosas. Entonces, te das cuenta de que conforme pasa el tiempo, te va volviendo rutinario, asfixiante, y quieres fugar, salir. Pero para entonces estás casado. Civilmente e ideológicamente. Entonces tienes que hacer un proceso para salir de eso, aunque haya ese mutuo acuerdo, pero es todo un proceso. Pero ¿cómo la idea hace de que se ate vuestras vidas? Entonces, ¿cómo así nace? Ahora descubrirán cómo así nace esto del matrimonio. ¿Qué es el amor para la mayoría de nosotros? Lo que mencionaste es... ¿Qué mencionaste? Sí, el amor para la mayoría de nosotros, ¿qué es? Sí, posesión, ya. Partiendo de la idea de que para nosotros el amor para la mayoría es posesión. Entonces, de la idea de creer que el amor es posesión, ¿qué nace? Nacen los celos. Sí. ¿Cómo nacen los celos? Es sencillísimo. ¿Cómo nacen los celos? Los celos nacen de la idea de creer que el amor es posesión. Nacen los celos. Y la pregunta sería, ¿y por qué nacen los celos? La respuesta es, nacen los celos, ¿por qué? Porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede conmigo? Ese es el punto. Vamos, de la idea de poseer a esa persona nacen los celos. ¿Por qué nacen los celos? Porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede conmigo? Lo que sucede conmigo es que me siento vacío, perdido. Por lo cual, para no sentirme perdido ni vacío, ¿qué cosa se me ocurre? Se me ocurre legalizar la posesión. Ahí está. Por eso, hoy se casan y mañana se divorcian. En todo el mundo se está incrementando el divorcio. Quiere decir de que ese sistema no puede con la vida misma. La vida tiene otro orden, pero nos hemos acostumbrado a ese ideal. Y así terminamos asfixiando la vida. Entonces la vida tiene otro orden. Más que casarse es estar, vivir, compartir y dedicarte a lo que te apasiona. Más que atarse psicológicamente, por decirlo así. Debe haber más entendimiento que estar ahí con el ideal de casarse. Esa es su esencia, porque ahí está en su orden. Brillará y no morirá. No se asfixiará. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay amor, hay casarse? No, el amor no conoce lo que es casarse, pero tampoco conoce lo que es divorciarse. El amor nunca viene, porque si viene es conveniencia, no es amor. Si se va es conveniencia, no es amor. Entonces el amor es un estado que no está en el pensamiento o en las expectativas. Es un estado donde hay ausencia de expectativas. Es un estado en el que hay pasión, es algo incondicional. Pero así vemos, ¿no? Somos inculcados para ver lo otro. Así se mantiene un sistema que carcome la vida misma. Allá hace envejecer al ser humano. Supongamos que voy a viajar y ella es la esperanza de mi vida. Entonces, si voy a viajar, de repente se va con alguien. Entonces, no quiero que se vaya. ¿De qué manera voy a asegurarme? Le pido, ¿no? Le pido atarnos, casarnos. Y ya. Entonces así puedo viajar con tranquilidad, porque ya está ahí, atada o atado. Dentro de todo esto hay requisitos psicológicos, emocionales, físicas, económicas y hasta económicas. Entonces, ese es el matrimonio. ¿Qué se celebra en el Día de los Enamorados? ¿Ah?
Día de la amistad, día de algo incondicional, día del amor. Pero ¿a quién se le ha ocurrido imponer esa idea? Desde entonces el humano, la juventud, está en pos de ese ideal, nunca siquiera cuestiona. ¿A quién se le ha ocurrido? Ahora con el entendimiento podemos llamarle día del egoísmo, día en la que el ser humano alimenta más su alejamiento de sí mismo y la inmadurez, día en la que un día donde se reafirma la falta de madurez. Pero te llamé, ¿por qué no me llamaste? ¿Ya no me quieres acaso? ¿Me estás sacando la vuelta? ¿Pero quién es ese tipo? Ahora vas a ver. Pero comamos. No, primero dime si me quieres o no me quieres, si me amas o no me amas. Eso. ¿Desde cuándo es mucho más importante lo otro que lo otro? Ya, eso es lo que van a encontrar. Reclamos, no me escuchaste, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dijiste una cosa y no cumpliste? ¿Acaso no me quieres? Yo te he enviado un mensaje pero tú no me contestas, te llamé tantas veces pero tú te haces oído sordo, sales con alguien, ¿qué cosa quieres? ¿Me quieres celar? Por acá, por allá. ¿A quién puedo preguntar si lo que me dices es cierto? Todo ese panorama. ¿Y saben? Esa es la cárcel pues, psicológica. Esa es la cárcel psicológica, no lo podemos ver.